Bueno, vamos a empezar ya. Pasan 2 minutos de las 6:30 y creo que la puntualidad es lo que debería regir cualquiera de nuestras actividades. Y bueno, las personas que se vayan, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se te escucha bien, José Luis. Vale. Y bueno, todas las personas que vayan llegando, pues ya irán accediendo la que desee entrar y demás. Entonces, bueno, ante todo, bueno, buenas tardes, buenos días, depende de la parte de donde se encuentre del planeta, que lo hacemos tan pequeñito gracias al Zoom, que estamos todos tan juntitos en un pequeño recuadro de una pantalla, ¿no? Pero bueno, bienvenidos y gracias por compartir este trabajo que es un trabajo de la rama CERES, es un trabajo que llevamos haciendo ya hace algún tiempo, pero que debido a lo que nos rodea en relación al confinamiento y un poco este tipo de cosas, pues lo hacemos todo a través de la plataforma Zoom y qué bueno porque podemos acceder todos, desde cualquier parte, en cualquier momento, a otro tipo de charlas y trabajos en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, como digo, pues gracias y bienvenido a este trabajo que no es y no pretende ser otra cosa, nada más que compartir o, algo del estudio que uno pueda hacer en el día a día, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, me gustaría que unos minutitos, un breve silencio. Yo voy a hacer la invocación de Annie Besant. Cerramos los ojos y podemos repetirla mentalmente si lo deseamos, o bueno, o en voz alta, como tenemos los micrófonos cerrados, tampoco molestará, ¿no? Pero vamos, de cualquier manera, podemos adoptar esa actitud mental e interna para absorber un poco lo que pretendía transmitir Annie Besant con esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todo lo demás. Que así sea. Gracias. Bueno, a modo introductorio, recordar simplemente con una breve línea que este trabajo responde, por decirlo de alguna manera, como a una segunda parte, que no es así realmente, ¿no? Pero en su momento, cuando se empezó el curso de teosofía, el pasado curso, siempre pues empieza por la misma dirección, ¿qué es la teosofía? Entonces, en la charla pues se intenta plantear pues, todas aquellas cosas que todos conocemos, ¿no? Seamos o no seamos miembros de la sociedad teosófica, pero seguro que hemos leído más de una vez la definición, el carácter, las ideas fundamentales, todo este tipo de cuestiones referentes a qué es la teosofía, ¿no? En libros como La clave de la teosofía, viene muy extenso este capítulo y en diferentes escritos. Entonces, este segundo trabajo quería incidir en lo que realmente, no es que sea más importante, pero es importante. No es solamente el contenido conceptual o el contenido de la idea a nivel de leer, a nivel de estudio, sino realmente cómo podemos transformar la teosofía o mejor, cómo podemos permitir que la teosofía transforme nuestras vidas y se convierta en aquello que de alguna forma dice el título, ¿no? La teosofía como un poder vivo.
Recuerdo que hace algunos años, hace ya unos cuantos, entonces tenía pelo, ahora no tengo pelo, leía por primera vez en el librito maravilloso de Rada Burnier, Regeneración Humana, leía por primera vez, creo, aquella idea de que la teosofía o es vivida o no es teosofía. En aquel momento me impactó porque estaba recién llegadito a la sociedad teosófica, estaba dando, vamos a decir, los primeros pasos en el estudio de la teosofía y uno va contemplando las cosas según va sucediendo. Entonces, aquello fue para mí pues, un punto muy, muy interesante porque fue como una especie de despertar como a otra forma o a una forma más directa ¿y cómo hago esto ahora? ¿No? Y entrando ya en el tema, decir que la base de este trabajo que me ha inspirado el hacer esta charla ha sido un artículo de Boris Decikov, que viene publicado en una revista del Teósofo y que, bueno, como decía hace un instante, las personas que tengan interés en el material que voy a presentar, tanto el PowerPoint como algún escrito o algún artículo que veremos, no tendrá más que escribir al correo, luego pondré mi correo y con mucho gusto yo lo comparto y sin ningún problema. Entonces, este artículo, que se llama así, La teosofía como un poder vivo, es de la mano de Boris Decirkov. Y comienza diciendo, debería recordarse constantemente cuando debatimos ideas y sucesos relacionados al movimiento teosófico, que la teosofía es fundamental y esencialmente una forma de vida. No es solamente un sistema de enseñanzas técnicas o un cuerpo de doctrinas dedicadas a la gratificación de las mentes insaciables que se deleitan en llenar las cámaras espiritualmente estériles de su intelecto con términos altisonantes. O sea, el artículo de entrada comienza de una forma, vamos a decir, bastante directo, ¿no? Es decir, tiene que ser fundamental y esencialmente nuestra forma de vida. En este pequeño, en este inicio, pues podemos apreciar la doble dirección de nuestro planteamiento o forma de vivir. O nos quedamos con las formas externas y lo convertimos en simple ritual, o transformamos nuestra vida con la sabiduría divina que es conocida como teosofía. Es decir, ya empezamos un poco a visionar la doble vertiente o la doble dirección que puede ir cogiendo nuestro estudio, ¿no? Nuestra investigación sobre la teosofía. Nunca puede estar de más repetir que la teosofía es, sobre todo, una doctrina ética, un patrón de comportamiento ético y una manera de conducta ética. Estas éticas están basadas en enseñanzas sublimes que encarnan los hechos de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. Aquí damos un paso más. Los llevamos al punto de que tenemos que transformar nuestra vida en una vida de la más elevada moral o de la más elevada ética. Y esta ética debe estar o debería estar basada en todo aquello que estamos investigando, en todo aquello que estamos desarrollando como estudiantes de teosofía y estamos descubriendo, ¿no? Esto tiene que ser traducido de alguna forma a nuestra vida en el día a día, ¿no? Asimismo, las notas de Bowen sobre la doctrina secreta y su estudio nos recuerdan las palabras de H.P. Blavatsky. Dice Bowen en sus notas, ves en el estudio un medio de ejercitar y desarrollar la mente jamás afectada por otros estudios. Sin importar lo que uno toma como estudio en la doctrina secreta, tiene que relacionarlo con esas ideas básicas. Es decir, tenemos que afectar la mente, pero no solamente ya la mente, no solamente la mente
vamos a decir, manas inferior, el intelecto inferior, ¿no? Sino dice la mente jamás afectada por otros estudios. Es decir, que va un paso más allá. No se está refiriendo al conocimiento puro y duro, sino está llegando a un punto más allá. Y lo que es importante, y saldrá repetido en diferentes ocasiones, hay que relacionarlo con estas ideas básicas. Y esa relación se tiene que ver en nuestra vida, como un hecho, vamos a decir, contrastado, ¿verdad? Por lo tanto, la ética tiene que surgir de esta identificación con estas ideas básicas y relacionarla no solo con el estudio, sino también con nuestra vida, como decía hace un momento, ¿no? Y evidentemente sabemos todos, cuando en las notas de Bowen, cuando la estudiamos, ¿no? Hacía referencia, por ejemplo, a cuatro ideas básicas. La unidad fundamental de toda existencia. No hay materia muerta. El hombre es el microcosmo. Como es lo interno, así es lo externo. Como es lo grande, así es lo pequeño. Como es arriba, así es abajo. No hay sino una vida y una ley. Y el que actúa es uno. Es decir, no hay opción en este escrito a una dualidad en el que se dé cabida a otra manera de funcionar, ¿no? O a una idea separada, como decía Krishnamurti, el observador y el observado es lo mismo. No hay un observador y un observado, es el observador. Entonces, deberíamos intentar ver en todo aquello que estudiamos ese reflejo en nosotros y ese reflejo ser transmitido o ser integrado en nuestra vida en el día a día, ¿no? Y convertirla en la ética, pues, lo más elevada que esté a nuestro alcance, ¿no? Me parece que ahí está. Sin embargo, una vez señalada la dirección a seguir, el escrito continúa con esta advertencia. Pero estas enseñanzas no relacionadas con la forma de vida y consideradas como un mero sistema de pensamiento intelectual no son solamente estériles, sino positivamente maliciosas y productoras de una sutil marca de egoísmo y estancamiento moral. Podríamos decir que estas enseñanzas no relacionadas con la vida es lo que termina convirtiéndose de alguna manera en dogma y sentando las bases para futuros conflictos en la relación con la vida, llegando a adoptar y proyectar hacia los demás una imagen de nosotros mismos que no se corresponde con lo real. Si no conseguimos esta relación en la vida, más pronto que tarde las dificultades aparecerán y entonces ya veremos qué sucede y cómo responderemos al reto del momento. Es decir, está claro que cuando hay una parte que dejamos de hacer en nuestra vida, sea de la índole, estamos hablando en este caso de la teosofía, pero cuando de alguna forma en la vida, traducido en momentos normales, vamos a llamarlo así, ¿no? Si en nuestra vida diaria dejamos de ser, no sé si se me ve bien la cara. Si en la vida diaria... Perdona, José Luis, tienes la mitad de la cara con luz y no se te ve bien la boca. Pero bueno, como tú ves. Es que está entrando la luz por la... Ahora. ¿Se me oye bien, Raquel? Sí, se te escucha bien. Bien. Pues como estaba comentando, estaba intentando decir, en nuestra vida diaria, si vemos que cuando suceden algunas cuestiones en el que descubrimos que esos hechos están conectados porque no estamos haciendo lo que realmente deberíamos hacer o no somos como realmente deberíamos ser, estamos dejando de ser o de hacer algo que está en relación directa con nuestro sentir interno, pues vemos que podemos tener o suceden en la vida
pequeñas crisis, pequeños conflictos en las relaciones con los demás, en las relaciones de trabajo, o sea, en cualquier tipo de relaciones vemos cómo surgen estos conflictos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen que ver con nuestra forma de actuar en la vida. Y esto debería hacernos reflexionar de cómo estamos haciendo. Ahora bien, dicho esto, forzosamente, o sea, no necesariamente cuando actuamos en la vida de la manera correcta y de la mejor forma, porque es lo, vamos a decir, es lo que hay que hacer y no, en eso no infiere ni daño, ni dolor, ni sufrimiento a nadie, sino que uno hace lo que debe hacer sin afectar a lo que nos rodea, a las personas que te rodean, y aún así y todo, uno sufre algún tipo de crisis, algún tipo de conflicto o algún suceso de la vida, el hecho de actuar bien no implica que no nos sucedan cosas en la vida, pero lo que sí implica es que lo que nos sucede vamos a llegar a entenderlo de alguna forma. Vamos a llegar a comprender que forma parte de algo de la vida que por algún motivo no llegó a percibir, no llegó a ver, pero tampoco pasa nada. Es la actitud de cómo de cómo se afronta y cómo se toman esas resoluciones de la vida, pero lo interesante es un poco ver la dirección que marca aquí Boris de Circov en el artículo, ¿no? El peligro cuando se toma algo de una manera muy intelectual y se puede convertir en la larga pues, en algo estéril, ¿no? Y además puede provocar algún tipo de sufrimiento, ¿no? Entre otras cosas. Podríamos señalar también lo que dice la voz del silencio en esta misma dirección, dice, pero aún la ignorancia misma es preferible al conocimiento cerebral. Y si este no tiene la sabiduría del alma para iluminarla y guiarla. O sea, está diciendo que es preferible ser ignorante a poseer el conocimiento, pero que ese conocimiento carezca de la luz del alma para iluminarla, para guiarla, para que nuestra vida sea transformada por esta sabiduría, ¿no? En este sentido, llegado el caso, me recordaba aquello que tantas veces se repite, por lo menos en España, ¿no? Y en algunas partes de España, no lo sé si en otros lugares también, cuando dice eso de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. A veces es preferible no aumentar más el problema y dejar que llegue a otro momento mucho más propicio. En eso se halla el peligro de un enfoque intelectual de las enseñanzas de la sabiduría antigua. Este peligro puede ser la brecha que se forma entre lo que creemos que somos, por lo que conocemos o sabemos, y lo que realmente somos, si no hemos procesado ningún cambio. La historia que se cuenta en la película Excalibur muestra cómo se le aparece el grial una vez a Perceval. No sé si habréis visto la película Excalibur, es una joya de película, es un tema que, bueno, por todos conocido seguro, y que, bueno, no deja de ser una película, y que, bueno, con la historia real, pues habrá mucha diferencia en muchas cosas, pero que es una película que tiene un alto contenido simbólico y muy interesante. Bueno, pues como decía, cuando se le aparece el grial a Perceval, la primera vez, el grial le pregunta, ¿cuál es el secreto del cáliz? ¿A quién sirve? A lo que Perceval, asustado, en esta primera ocasión, huye, sale corriendo de miedo, despavorido. Entonces, sucede una cosa aquí en la película, sucede una historia, y en la segunda oportunidad que tiene, y se le vuelve a aparecer otra vez el cáliz, le vuelve a aparecer otra vez, le vuelve a formular la misma pregunta. ¿Cuál es el secreto del cáliz? ¿A quién sirve? A lo que Perceval le responde, a vos. Preguntando nuevamente el cáliz, ¿quién soy yo? Responde Perceval, mi señor y rey. Es verdad que esto es una película, pero muestra, a mi entender, y manejando los símbolos
de una manera un tanto diferente y vamos a decir un poco abierta, ¿no? Pero un poco contemplando otros aspectos del simbolismo. El proceso de realizar el trabajo. Hay que despojarse, al igual que hizo Perceval en la película, que se despoja de la armadura, y en la segunda, es cuando aparece en la segunda ocasión con la armadura despojada y solamente vestido con una pequeña toalla, pues, o alguna cosa de esta, una prenda de esta, es cuando él, ya desnudo, simbólicamente hablando, descubre para qué sirve el grial y qué es el grial. Entonces, de alguna manera, a mí esto me recuerda a que en el proceso del trabajo del estudio teosófico de las ideas fundamentales, de las ideas básicas, y para descubrir a quién sirve, entre comillas, la sabiduría antigua, uno tiene que descubrir qué es la sabiduría antigua y a quién sirve la sabiduría antigua. Y deberíamos llegar a la conclusión de que, como está intentando marcar el artículo de Boris de Zirkov, esta sabiduría no sirve al cerebro, no sirve al manas inferior. Debería, como decía anteriormente, debería eh, potenciar y despertar aquella mente que no ha sido influenciada de esos aspectos inferiores. Entonces, creo que va un poco esa dirección todo este tema, ¿no? Este peligro puede evitarse solamente por medio, como decíamos anteriormente de lo del peligro, por medio de un sincero y constante esfuerzo por parte del estudiante por poner en práctica los preceptos que han aprendido intelectualmente y para aplicar en la vida diaria esos pensamientos básicos que ha entendido que son los cimientos de la vida espiritual. Es decir, se nos pide poner en práctica esos preceptos para intentar llevar a cabo esa vida espiritual que de alguna forma todos anhelamos. Solo cuando su conciencia es pura, limpia, sensible, no veo aquí con la foto, ahora, sensible y capaz de responder a un nivel sutil y profundo, perdón, que lo he leído mal, solo cuando su conciencia es pura, limpia, sensible y capaz de responder a un nivel sutil y profundo, puede conocer realmente las verdades de la vida. Así pues, cada persona debe purificar y preparar su propia conciencia para recibir la luz. Pureza significa falta de egolatría. Por eso H.P. Blavatsky dice, la ética es el alma de la teosofía. Volvemos al punto de partida. La mente impura puede ser muy inteligente y realizar una bella exposición de ideas, pero eso es todo. Por lo tanto, la autopreparación es un aspecto importante del trabajo teosófico. Vemos como una y otra vez cada uno de los pequeños textos recogidos inciden en la misma idea, inciden en la misma dirección. Este es un trabajo, es un escrito recogido en un pequeño librito que la Sociedad Teosófica entrega a todos sus miembros cuando se hacen miembros por primera vez, y viene con el trabajo esencial de la Sociedad Teosófica de Rada Burnier. Asimismo, la voz del silencio habla, perdón, asimismo la voz del silencio habla de tres vestíbulos, y al primero de ellos lo describe así. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia, avidya. Es el vestíbulo en el que tú viste la luz, en el que vives y en el que morirás. Aquí viene en relación
viene en relación con lo que estamos viendo de lo que hacía referencia Rada Burnier sobre el tema de la luz. Dice, una nota a pie de página sobre el verso 25 dice, el mundo fenomenal de los sentidos y de la conciencia terrestre solamente. En un escrito, Blavatsky habla de 3 requisitos como algo preparatorio. Aquí volvemos, parece que es repetitiva la idea, parece que es, pues eso, es siempre dando vueltas al mismo círculo, pero si somos capaces de ver realmente lo que está marcando cada uno de los comentarios, vemos cómo hace una clara referencia, una clara distinción a esos aspectos que tantas veces hablamos, de manas superior, manas inferior, esa dualidad en la que estamos siempre, parece que luchando, en la que siempre nos estamos debatiendo. Queremos acceder, queremos llegar, pero estamos dando de lado de alguna forma el aspecto fundamental, que es convertir aquello que estamos leyendo, aquello que estamos estudiando, aquello que está siendo observado por nosotros mismos, estamos obviando la importancia de integrarlo en nuestra vida. Pues en este escrito, Blavatsky dice, menciona 3 aspectos importantes. Dice, el primero es la necesidad para alcanzar el autoconocimiento es ser profundamente consciente de la ignorancia. Parece que esto va un poco en la dirección que aquel sabio decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Un poco en esta dirección. Sentir con cada fibra del corazón que uno está incesantemente decepcionado de sí mismo. O sea, no hay que estar cabreado con uno, pero yo creo que el que uno esté incesantemente decepcionado de sí mismo lleva en sí una energía que yo pienso que es esa energía necesaria para salir o avanzar o profundizar en algo por la pura insatisfacción de que sabes que hay algo que no está, de que no está funcionando. Entonces, la necesidad, como dice la frase, obliga. El segundo requisito es la convicción todavía más profunda de que tal conocimiento es conocimiento intuitivo y certero. Y certero puede obtenerse por medio del esfuerzo. Es decir, este conocimiento intuitivo y certero puede obtenerse por medio del esfuerzo. Yo aquí a la palabra esfuerzo pondría constancia. Creo que la constancia, evidentemente la constancia requiere un esfuerzo, pero muchas veces el esfuerzo se puede interpretar de manera física, de manera de que yo tengo que hacer ahí como un esfuerzo como de resistencia, y es más bien constancia en el trabajo, el día a día, el saber que los procesos de cambio no surgen de la noche a la mañana. Puede ser que algún día tengamos algún tipo de despertar o algún tipo de conocimiento, de claridad de vida, ¿no? Y decir, ¿y esto cómo ha sucedido? Pues ha sucedido, evidentemente eso sucede sin esfuerzo, pero sucede por un proceso de constancia, de trabajo, de estar reflexionando, meditando y elaborando a nivel interno todo aquello que estemos haciendo. Y dice, para finalizar, el tercero y más importante es una indomable determinación para alcanzar y enfrentarse a dicho conocimiento. Un autoconocimiento de este calibre es inalcanzable por aquello que los hombres llaman generalmente autoanálisis. No se alcanza por medio de razonamientos de ningún proceso cerebral, pues es el despertar a la conciencia de la naturaleza divina del hombre. Alcanzar dicho conocimiento es un logro mayor que dominar los elementos o conocer el futuro. Es decir, que el autoanálisis, quizá, bueno, pues como siempre se dice, estos aspectos de la psicología, estos aspectos relativos
algunos bloqueos emocionales, algunas dificultades que hayamos tenido en nuestras vidas, desde la infancia hasta en el momento que nos encontremos, es posible que si nuestra estructura psicológica o psíquica no está lo suficientemente fuerte o lo suficientemente estable, pues uno tenga que hacer algún tipo de trabajo. Pero es un trabajo muy, muy concreto y en una dirección muy concreta. Pero en este punto, y lo veremos más adelante también con otra referencia a esta misma idea, Blavatsky dice que esto no se llega a través de un autoanálisis. En este sentido, hay esta indomable determinación para alcanzar y enfrentarse a dicho conocimiento me recordó una historia de un maestro zen con su discípulo. El maestro, todos lo conocemos seguramente esta historia, ¿no? Dice que el maestro mete la cabeza del discípulo por mucho tiempo debajo del agua y lo tiene ahí durante un tiempo considerable, viendo las burbujitas del agua salir hasta la superficie. Y cuando ya está en las últimas el discípulo, pues le saca la cabeza del agua y lo reanima, ¿no? Y entonces le dice, cuando hayas deseado la verdad como deseabas el aire, sabrás entonces qué es ella. Entonces, ese esa indomable determinación debería estar un poco en relación con esa necesidad de respirar que tenemos cuando estamos un tiempo sin hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la dirección del esfuerzo y la dirección de la constancia va un poco en ese punto. Y si te parece, Raquel, podemos abrir micrófonos si hay alguien que quiera comentar algo, no sé. El que quiera abrir micros creo que puede hacerlo. Si alguien tiene alguna pregunta, también podéis hacer las preguntas por el chat. Perdón, que estaba en oculto. Sí. También podéis hacer las preguntas por el chat y yo te las diría a ti si alguien quiere hacerlo por chat o si alguien quiere abrir micro, que lo abra ahora. ¿Alguna pregunta? Y si hay algún comentario, por favor, que no sea muy largo, sino un pequeño comentario, alguna pequeña reflexión, no sé, que no esté yo todo el rato hablando, porque, bueno, es interesante que estemos todos. Si alguien no pudiera abrir el micro, que lo diga por el chat, porque yo creo que sí que he dado permiso a todos para abrir el micro. Y si ha habido alguna idea que no lo he explicado lo suficientemente clara, pues igual. Y si no, pues continuamos y no hay ningún problema. Bueno, pues entonces, si no hay nada que comentar, continuamos y entonces lo dejamos para el final. Bueno, pues aquí de alguna forma hay como una especie de punto de inflexión en el que he intentado, a través de estos comentarios, he intentado hacer ver que la teosofía como un poder vivo va en la dirección que los escritores o los autores han estado marcando o han estado mostrando, ¿no? Es decir, vamos a decir, como la mayoría compartimos las enseñanzas teosóficas, el trabajo va dirigido hacia los aspectos, hacia mana superior, hacia esos aspectos que están unidos a manas inferiores, es decir, a la personalidad, pero que esencialmente la personalidad no es el protagonista, no es la protagonista. Simplemente es el actor que está ejecutando la obra y está siendo un poco el transmisor para que todo aquello llegue al lugar que pretendemos que llegue y, bueno, pues a través de ese trabajo, pues empezar a elaborar nuestro proceso, nuestro trabajo, ¿no? Como intentar seguir un poco las pautas o la guía que Blavatsky y otros autores pues hablan, ¿no? Pero pero durante todo este proceso
debería surgir en algún momento esa pregunta de, yo la plasmo así de esta forma, ¿no? Pero ¿somos conscientes de cómo opera nuestra mente? Porque evidentemente tenemos que intentar ser conscientes de cómo opera nuestra mente, porque finalmente es la mente la que está guiando y manejando todo este sistema, salvo que unas veces, en la mayoría de las veces, nos lleva hacia los aspectos inferiores, camamanas, y en otras ocasiones estamos, parece, como más inspirados, más conectados con ese maná superior, ¿no? Entonces, la pregunta que formulamos sería, ¿somos conscientes de cómo opera nuestra mente, ¿no? Si nos vamos al glosario teosófico y vemos la definición de manas, dice literalmente la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral y le distingue del simple bruto. Es sinónimo de maha, es decir, aquella mente universal. Así, tal cual, se podrían decir más cosas, pero es aquella mente universal. Con lo cual, es como si es un reflejo, este manas sería como un reflejo de aquella mente universal, ¿no? O sería la propia mente universal, aunque sería en cada uno de nosotros sería un poco esta porción. Esotéricamente, sin embargo, cuando no está especificado, significa el ego superior, o sea, el principio senciente que reencarna en el hombre. Vida tras vida, añadiría yo, ¿no? Aquí en esta pequeña definición vemos que solamente menciona mente, no mente superior o mente dual, mente inferior. No existe tal cosa, como veremos más adelante. La mente es una sola mente. No hay dos mentes. Como diría Blavatsky, en la clave de la teosofía, en la editorial teosófica española, hay un esquema, supongo que en todas las ediciones hay un esquema, que en la española viene en la página 96, ¿no? Y es un pequeño esquema donde habla de los principios del ser humano y los coloca en 3 casillas, ¿no? Y hablando de manas exclusivamente, que es lo que yo he tomado para el efecto del estudio, dice, en términos sánscritos dice, manas es el principio dual en sus funciones. Aquí vemos ya cómo manas adquiere algo, un funcionamiento, vamos a decir, diferente. Ya hay una dualidad. Ya no es esa mana universal, ese manas universal, que es un solo manas o un solo principio. Aquí adquiere ese principio una doble vertiente. En el apartado del significado esotérico, dice, mente, inteligencia, es la mente humana superior, cuya luz o radiación une la mónada durante la vida al hombre real. No vamos a entrar en los detalles porque ya sería un poco, pero cuando dice la mónada, en este caso puede estar representando también la relación de manas con Budi o Budi con manas, un poco esa relación, ¿no? Y en la explicación que ella da en este esquema dice, el estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de manas hacia abajo, es decir, a Kamarupa, centro de las pasiones animales, o bien hacia arriba, a Buddhi, el ego espiritual. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilándose a Buddhi, son absorbidas por este y forma el ego que pasa al estado de felicidad de Vachánica. Pero esto lo he subrayado también de amarillo, de naranja, y dice, el estado futuro y el destino kármico del hombre depende de la gravitación de manas hacia abajo, que es Kamarupa, o hacia arriba. Es decir, todo, absolutamente todo nuestro futuro y todo nuestro devenir en esta vida o en las siguientes depende de cómo gravite esta mente. Si está continuamente gravitando hacia la parte inferior, que es el centro de las pasiones, Kamarupa, o está gravitando hacia la parte superior, cómo se está apuntando en cada uno de los textos que he ido mostrando hasta ahora, ¿no? Entonces, ahí vemos ya un poco
toda esa doble función de manas. Y volviendo al glosario teosófico, dice, manas inferior, es la mente o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana. Yo creo que si observamos cómo está el mundo, yo creo que no hay mucha diferencia con este comentario que se vierte aquí a cómo está la situación actual, ¿no? Y como diría Krishnamurti, para afinar un poco más el tema, el mundo es usted. Es decir, si el mundo está como está, el mundo no se ha hecho así solo. Es producto de nuestra relación, es producto de nuestra elaboración como humanos. Entonces, eh, está marcando claramente esa dirección de manas inferior, esa prevalencia, ¿no? Está estrechamente ligada con el alma animal, razón por la cual se designa al manas inferior con el nombre de Kamamanas. Y profundamente egoísta y pasional, como es, aplica la inteligencia a la satisfacción de los deseos pasionales e instintos. Esto creo que no hace falta añadir absolutamente nada porque está suficientemente claro. Este es el peligro que señala constantemente cuando se habla de un enfoque intelectual de las enseñanzas de la sabiduría antigua. Es el que se está hablando continuamente del peligro de ese excesivo enfoque intelectual, ¿no? Por lo tanto, esta manera de operar de la mente humana en su forma dual determina que el conocimiento también sea de dos tipos. De esta manera, Blavatsky hace un escrito diciendo, el conocimiento o ñaña está dividido en dos clases, paroxa y aparoxa. La primera forma de conocimiento consiste en la adhesión intelectual a cierta a cierta proposición, la última es la verdadera comprensión de esta. Del estudio de la filosofía sagrada se deriva paroxa, el conocimiento, o deberíamos decir creencia, en la unidad de la existencia, pero sin la práctica de la moralidad, o ética añadiría yo aquí, ese conocimiento no puede ser convertido en la forma de conocimiento más elevada o aparoxa ñaña. De nada vale captar intelectualmente la noción de que eres el todo y Brahman si ésta no es realizada en actos prácticos en la vida. No puedes ser uno con el todo a menos que todos tus actos, pensamientos y sentimientos se sincronicen con el movimiento hacia adelante de la naturaleza. Volvemos a ir a la fuente de la idea. Es decir, o vamos realmente a esa parte donde realizamos aquello que estamos estudiando en nuestra vida, o realmente nada se va a procesar según estamos viendo. Referente a la palabra ñana, dice que en los libros antiguos, esta palabra es definida como reformarse a uno mismo por la meditación y el conocimiento. Tomado este conocimiento esotéricamente, sería conocimiento supremo o divino. Recuerdo en el 97, creo que fue cuando vi por primera vez a Juan Viña en Madrid, en la rama Esperia, donde creo recordar que él decía que es verdad que tampoco hace falta estar con las palabras y con los términos sánscritos ahí continuamente, e inundar las cosas de palabras sánscritas que muchas veces no son entendidas, pero sí apuntaba a la idea de que era realmente importante que el estudiante de teosofía conociera dichas palabras, una gran cantidad de ellas, porque, dicho así, de esta manera, pues no parece que tenga mucho sentido o no parece que tenga mucha profundidad de aquello que se está diciendo, pero cuando vemos, por ejemplo, que ñana, que la mayoría lo conocemos, ¿no? El nombre es reformarse a uno mismo por medio de la meditación y el conocimiento, tomado esotéricamente, sería conocimiento supremo divino. Cuando uno ve esto, evidentemente la definición de esta palabra
o el significado de esta palabra ya nos debería mover en esa dirección. Es decir, que no basta simplemente algo intelectual, que no basta algo, simple conocimiento del manas inferior, como estábamos hablando antes, ¿no? Sino que el esfuerzo es mayor, porque lo que se está intentando transmitir va a otro nivel, ¿no? La vida teosófica se basa en la sabiduría, volvemos a repetir, no simplemente en el conocimiento conceptual. Si queremos pruebas de la esterilidad del conocimiento en el sentido corriente de la palabra, solo tenemos que ver el mundo que nos rodea. Ese conocimiento aumenta sin cesar. Sin embargo, es un mundo de extraordinaria crueldad e ignorancia desde el punto de vista espiritual. La teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Debe ser la verdad que transforma. Y en relación a esta verdad que transforma, hay un escrito que a mí me parece muy bonito, que descubrí hace poco y que lleva un poco la línea marcada de cuando Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella en el 1928, si no me equivoco. Sin embargo, este escrito está hecho a petición de Mary Lutyens, que fue la biógrafa, vamos a decir, oficial de Krishnamurti, y que hay una serie de libros muy interesantes que yo recomiendo que se estudien, no que se lean, sino que se estudien, porque tiene muchísima no información, pero tiene muchísimo contenido muy interesante y muy importante para ver, ¿no? Pues como decía, fue escrito por petición de ella el 21 de octubre de 1980. Y solamente recojo un pequeño extracto que ya digo, si alguien está interesado en este material, con gusto yo lo comparto por el correo. Dice, la verdad es una tierra sin sendero. En conexión a cómo terminaba Rada Burnier cuando decía, debe ser la verdad la que transforma. Escribía Krishnamurti, el hombre no puede llegar a ella por ninguna organización, es decir, a la verdad. Ningún credo, ningún dogma, ningún sacerdote o ritual, ni por ningún conocimiento o técnica filosófica. Tiene que encontrarla a través del espejo de la relación. Ha de encontrarla por medio de la comprensión de los contenidos de su propia mente, por medio de la observación y no a través del análisis intelectual o la disección introspectiva. Volvemos al punto anterior, el análisis o la disección introspectiva o un poco, como se decía anteriormente, ¿no? El ser humano ha construido dentro de sí mismo imágenes como una muralla de seguridad religiosa, política, personal. Esta se manifiesta como símbolos, ideas, creencias. La carga de esas imágenes domina el pensamiento del ser humano, sus relaciones y su vida diaria. Esas imágenes son la causa de nuestros problemas, porque ellos separan al hombre del hombre. Dice el escrito, tiene que encontrarla a través del espejo de la relación. Como veíamos antes, hace un momento, en las notas de Bowen, dice, sin importar lo que uno toma como estudio de la doctrina secreta, tiene que relacionarlo todo con esas ideas básicas. Es decir, repite la idea de la relación, pero la relación, creo que bien entendida, va en la dirección de cómo integro, cómo absorbo, comprendo esa idea básica y la transformo y la convierto en algo activo en mi vida, en el día a día. Es decir, esa relación tiene que ser una relación realmente viva, realmente clara, no algo a nivel intelectual en el que queda como idea, podemos hablar muy bien y muy claro de esas ideas, pero a nivel mental, manas inferior, vamos a decirlo así. Sin embargo, la relación con ella es inexistente porque nuestras vidas, vamos a decir, siguen parecidas a como era antes de todo esto, ¿verdad? Y luego lo del autoanálisis es repetir un poco lo que Blavatsky decía
en el anterior comentario. Entonces podemos concluir que para que la teosofía sea un poder vivo en nuestras vidas, debe existir una manera distinta de actuar. Y esta manera está asociada a la observación y a la meditación del contenido esencial. Sobre cómo realizar este trabajo existen bastantes indicaciones. Hay un escrito también muy interesante del estudio de la voz del silencio de John Algeo. En una de sus partes dice, unas ideas prácticas. Él sugiere, primero leemos, luego prestamos atención a lo que hemos leído, tratando de entenderlo. Después lo aprendemos haciéndolo parte de nuestro intelecto de tal manera que podamos decir que realmente lo sabemos. Y finalmente, asimilamos interiormente su sentido a través de la meditación, de modo que se vuelva parte de nuestra naturaleza más íntima. Este último paso es el más importante, Sin él, todo el resto son simplemente preliminares incumplidos. Es decir, no es que tengamos que ir parte por parte, primero leemos, después entendemos, aprendemos. Vamos a decir que es un proceso integral, donde todo va llevándose adelante en la misma dirección. Pero es cierto que a veces las ideas requieren cierto tiempo de maduración y cierto tiempo para comprender qué es lo que estamos leyendo, que estamos observando. O sea, esto necesita ser comprendido, porque las cosas mal entendidas se transforman en prácticas más hechas, ¿no? Por eso, quizás muchas veces nos veamos repitiendo las cosas, las prácticas o las ideas una y otra vez, porque no acabamos, vamos a decir, de asimilar o de llegar a entender o integrar aquello que estamos estudiando, aquello que estamos observando, ¿no? Entonces, son ideas, pues sí, ideas que a considerar para cómo realizar este trabajo y convertir aquello que estamos hablando, ¿no? La teosofía como un poder vivo, no como algo externo, sino como algo realmente dentro de nosotros. Asimismo, en el ocultismo práctico de Blavatsky, dice en el capítulo importante para los estudiantes, en su punto 9, la mente debe permanecer embotada para todo, menos para las verdades universales de la naturaleza, so pena de que la doctrina del corazón se reduzca a la escueta doctrina del ojo, esto es, el vano ritualismo exotérico. Aquí, Blavatsky, pues yo creo que da duro, ¿no? Porque eso de que mantengamos la mente embotada para todo, menos para las verdades universales de la naturaleza, suena un poco fuerte, pero yo creo que es una manera de tener claro de que es que esa parte de la mente que intentamos integrar, eliminar en ese sentido de integración, pues realmente no debería no debería tomar parte en el asunto. O sea, algo embotado es algo que no tiene filo, es algo que está redondo. Entonces, realmente lo que deberíamos afilar es la mente superior. Esa es la que deberíamos afilar y despertar. El resto de la mente debería, como que no va con ella esto. Es algo que no debería tomar parte. Salvo que, bueno, claro, hay que utilizarla porque ahí es donde está toda la información necesaria para vivir, para el día a día, para hacer todo aquello que requerimos. Pero esa es una función muy concreta. Pero la función de abordar la doctrina del corazón va más a esos aspectos superiores que no a esos aspectos inferiores, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde va la señal que Blavatsky hace en el ocultismo práctico, el cual es recomendable, evidentemente, este librito del ocultismo práctico, trabajarlo en la medida de lo posible, ¿no? Asimismo, el maestro Kutumi, el maestro Gache, dice, es sobre la superficie serena y plácida de la mente tranquila
que las visiones recogidas de lo invisible encuentran una representación en el mundo visible. Posiblemente el maestro esté señalando la cualidad de dharana, que como dice la voz del silencio, es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno. Dharana es una cualidad realmente a ser muy considerada, entre otras cosas porque en la primera página de la voz del silencio, en las primeras notas, o en el primer verso, creo recordar, viene referida a Dharana como la cualidad principal a desarrollar. Es decir, donde tengamos esa visión o esa concentración a nivel interno y seamos capaces de apaciguar la mente, sosegarla, tranquilizarla, para que, esto pueda suceder y se pueda llevar a cabo, ¿no? Y para terminar, solo quiero mostrar este pequeño esquema que recoge las 8 etapas que son mencionadas y desarrolladas en la ciencia de la yoga de Patanjali, ¿no? Esto viene en el capítulo 2 y en el Sutra 29, viene recogido un poco esta idea. No viene este esquema, pero se va desarrollando a lo largo de varias páginas, o en este capítulo, los 8 pasos, las ocho etapas del Raja Yoga, ¿no? Que vemos aquí un poco hecho simplemente una perspectiva muy así, muy general, y tampoco vamos a entrar al estudio de ella, ¿no? Pero evidentemente, si lo que pretendemos es procesar algún tipo de cambio de trabajo y realmente mm, pulir nuestra mente y afilarla para llegar a esas ideas básicas que estamos intentando estudiar y esas enseñanzas que estamos intentando descubrir, ¿no? Pues evidentemente eso, la ética y la moral, sobre todo la ética que decía en los primeros escritos del PowerPoint, que tenemos que relacionarlo con esas ideas básicas y como resultado un poco esa forma de guiarnos en la vida de manera ética. Pues aquí vemos, por ejemplo, las dos primeras etapas, llama y niyama, que estas serían moderación, continencia, dominio de sí mismo. Esto sería una forma preparatoria y tratan de moralidad y de ética, es decir, ir transformando nuestro día a día. Las tres siguientes, asana, pranayama y pratyahara, que es postura, control de la respiración y control de los sentidos. Esto suena un poco así como que, no sé, pudiera ser como de yoga, pero realmente esto es traducible y se traduce en nuestro día a día. Es decir, la postura, aunque sea física, tiene que ver mucho con, es decir, la postura no solamente tanto de sentarse, que tiene que ver mucho con sentarse a la hora de la meditación, etcétera, pero tiene que ver también con otro tipo de posturas que a lo mejor ya no tienen tanto que ver a nivel físico, ¿no? Y tiene que ver pues con el estado, el vehículo físico debería ser una representación de esa dignidad, de esa rectitud, de esa nobleza, de ese equilibrio. Debería ser un poco ese mensaje que proyecta el vehículo físico, debería estar en relación con todo nuestro estilo de vida. Por eso la postura es un poco también en esa dirección, ¿verdad? Bueno, por eso un poco dice, estos tres pasos, dice, estas se atañen a la disciplina del cuerpo y de los sentidos. Los 5 son, pues, una preparación externa, es decir, las 2 primeras y estas 3 segundas sería la preparación externa para llevar adelante, ¿no? Pero evidentemente hay otras 3. Las dharanas, de la que hablábamos antes, concentración, pero que evidentemente no es una concentración normal y corriente, sino que es mucho más que una simple concentración en una idea. Dhyana, meditación, y finalmente samadhi, contemplación. Dice, las 3 últimas son internas y abarcan todos los aspectos del control de la mente. Pero evidentemente las 8
van unidas. Es decir, no puede haber una concentración, como definíamos antes Dharana, y como define la voz del silencio, no puede haber una concentración si nuestra parte externa está desequilibrada. Estamos emocional, mental y físicamente con muchísima actividad, con muchísima raja, en un estado bastante, así vamos a decir, desequilibrado, ¿no? La meditación, evidentemente, no puede suceder, y menos aún la contemplación, ¿no? Que es un paso superior ya. Y para finalizar, recojo lo que el maestro KH hace referencia en el libro, o sea, en las cartas de los maestros, ¿no? En la carta de los Mahatmas. Dice el maestro KH, nosotros tenemos una palabra para todos los aspirantes. Inténtenlo. Yo diría, intentémoslo, porque esto tiene que ser en plural, si lo digo yo. Si lo dice el maestro, evidentemente es en singular, ¿no? Va de otra manera. Así que, bueno, esto es todo lo que yo quería decir. Gracias a todos y ya podemos abrir los micrófonos. José Luis, Sí, mira, en primer lugar, gracias. Muy clarificador. Me ha gustado mucho y hay varios puntos que son interesantes, bueno, todos, pero me voy a fijar en este. Me ha encantado lo de que no hagamos diferencia. Perdón, he cerrado el micro a Tony porque estaba habiendo mucho ruido. Entonces, Sí, por favor, Tony, sí, gracias. sí. Quería decir que me ha gustado lo de que no hagamos diferencia entre lo que sabemos por nuestro estudio y lo que somos. Porque lo que reflejamos en nuestra vida es en verdad lo que hemos interiorizado de ese estudio. Y tú lo has reflejado muy bien en tu exposición. Me ha gustado mucho y como resumen es interesante para aplicárnoslo en nuestra vida. También me ha encantado una de las definiciones que has dado de manas, que no la conocía, que es la cualidad que hace del hombre un ser inteligente y moral. A veces olvidamos que la ética es también un signo de inteligencia. No puede haber una sociedad sana sin nosotros, que la estamos elaborando, como tú muy bien has explicado, no somos inteligentes, porque todo lo que sirve para la mejoría del conjunto nos está favoreciendo también para nuestra propia evolución. Está íntimamente unido. Gracias, José Luis, por todo. gracias a ti, Sara. Gracias. José Luis, Sí, hola. hola Oye, Ramón. gracias por la charla. Ha habido muchas cosas muy interesantes, ¿no? Evidentemente, yo creo que la teosofía no tiene que ser simplemente un estudio para conocer más cosas y volvernos eruditos, sino que evidentemente todas sus enseñanzas hemos de llevarlas a la práctica. Y como decía Blavatsky, a veces es preferible ser ignorante que no saber mucho, ¿no? Eh, hay que cuidarse de aquellos que son tan inteligentes, ¿no? Y la prueba la tenemos nada más que echar un vistazo a nuestro alrededor. Lo que querría decir es que el conocimiento es como, en el caso de los mayores y de los niños, ¿no? Quien más sabe está más obligado. Por lo tanto, nosotros que estudiamos teosofía, teóricamente sabemos bastante más que personas que no estudian estos temas y por lo tanto, si ese conocimiento que tenemos no lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, pues nuestras acciones kármicamente tenemos una mayor responsabilidad. O sea, no es lo mismo actuar erróneamente porque no sabemos que actuar erróneamente sabiendo cómo sabemos cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Simplemente esto, de momento, vaya. Gracias, Ramón. Sí, en esa dirección que tú señalas,
es lo que comenzaba al principio con los textos de Boris Cyrkov, cuando decía que el exceso estudio a nivel intelectual, un poco en esta dirección, pues genera, dicho con otras palabras, ¿no? Pero genera más problemas que otra cuestión, como lo que tú estás señalando, ¿no? Entonces, sí. José Luis, ¿Quién? yo. Ah, eres tú. Bueno, gracias por la charla. Y la idea que ha vertebrado todo lo que tú has compartido me resulta muy interesante y necesaria. Creo que es de una gran responsabilidad la que tenemos nosotros, los estudiantes de teosofía de no sé qué generación, si de la segunda o de la tercera, porque que la teosofía siga viva, que la teosofía pueda permanecer, va a depender de todo lo que tú has estado diciendo. A todos aquellos que nos gusta el conocimiento, pues disfrutamos muchísimo estudiando, buscando información, ampliándolo, pero la clave no es esa. La clave para que la teosofía, para que la labor que los maestros tenían para la humanidad no es solamente el estudio, como tú muy bien has reflejado en los diferentes textos, ¿no? Sino en lo que nosotros hacemos con ese estudio. Entonces me parece que esto ahora y siempre es necesario, ¿no? Y que si alguna vez en nuestras vidas nos damos cuenta de que se producen pocos cambios o que estamos un poco diciendo pasa el tiempo y no hay cambios, quizás tengamos que ver esto. ¿Qué parte hemos interiorizado o cómo abordamos el conocimiento, mejor dicho, la sabiduría que se refleja a través de todos estos textos? Así que me parece un tema fundamental, ahora y siempre. Gracias. Sí. Realmente es un poco lo que tú y yo hablamos hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿no? Pero hablábamos también hoy, ¿no? Cuando recordábamos lo que Krishnamurti decía en alguna de sus charlas, ¿no? Cuando él decía, ustedes no creen en el karma. Si de verdad creyeran, no haría lo que hacen. Entonces, ¿a dónde está señalando? No hace falta que lo explique yo, ¿no? Se ve muy claramente. Entonces, realmente la responsabilidad, como también decía Ramón, es decir, la responsabilidad está ahí clara y directa. Es decir, podemos hablar mucho y muy bien de estos temas y temas todavía mucho más complejos. Podemos escuchar a grandes oradores, pero evidentemente, si no hay esa verdad que transforma, que dice Rada Burnier en su librito, que es una verdadera joya de regeneración humana, si no hay una verdadera transformación, si esa verdad no hace de nosotros alguien bien distinto, bueno, pues es nuestra lección. José Luis. ¿Me permites? Sí. Creo que realmente... Disculpa. Luis. Sí. Quiero felicitarte por el tema, es tremendamente profundo y muy significativo. Muchas gracias. Yo tengo ahí dos palabritas que me llevo como lección de vida. Ética y forma de vida. Porque ética es la raíz de todo esto y si no lo comprendemos como el conocimiento aplicado a la humanidad, no vamos a cambiar esa forma de vida. Y esa forma de vida es la aplicación de todo lo que hemos venido a cumplir acá en esta encarnación. Creo que a partir de la fecha, cualquier conocimiento, si no lo aplicamos, definitivamente es erudición, como es, ¿no? Y uno puede alardear de conocer mucho, pero no tener profundidad en el tema. Y realmente, hoy día le das un nuevo matiz al conocimiento que podamos aprender. Podría ser no teosófico, podría no ser en un diálogo como este, que es tan nutritivo, pero cada una de las cosas que actuemos tiene un significado nuevo. Si eso nos sirve, y puede ser al igual como un árbol, ese nutriente, esa nutriente que yo entiendo que hoy día ese abono es la ética, no podremos describir un comportamiento como para poder ser digno de seguir el sendero. Gracias por la expresión
me ha resultado para mí muy aleccionadora. Gracias. Gracias por tu palabra. José Luis, Sí. sobre este tema me ha parecido muy interesante unas citas que han nombrado de HPB. Sí. Siempre recordando que es tan importante para nosotros los estudiantes de teosofía, tanto el estudio, la meditación como el servicio. Son los tres pilares que tienen que ir unidos. Sobre la cita que has comentado de HPB, que me parece muy interesante, es cuando dice que el despertar de la conciencia de la naturaleza divina del hombre es un logro mayor que dominar los elementos o conocer el futuro. Me pareció muy significativa porque está en relación al tercer objetivo de la sociedad teosófica, que muchas veces, y es por eso es tan importante, creo, el estudio, porque muchas veces confundimos una cosa con la otra. ¿Y qué podrías decirnos al respecto del tercer objetivo con esta idea que lanza Blavatsky de que realmente lo importante es el despertar de la conciencia de la naturaleza divina en el hombre? Pues lo que puedo decir es que básicamente es lo que ya todos conocemos y hemos estado debatiendo y leyendo, ¿no? de los diferentes apuntes de los diferentes autores. Es decir, realmente despertar los poderes latentes, muchas veces el tercer objetivo, muchas veces, bueno, yo mismamente pensaba, cuando llegaba la primera vez, me sonaba chino. Y esto de despertar los poderes latentes, ¿esto de qué va? Esto hay que hacer cosas extrañas y realmente finalmente, evidentemente, todo eso tiene vertientes que yo desconozco, ¿no? Y de momento prefiero desconocerlas, como le pasaba al discípulo de Zanoni, cuando el maestro le dijo, había un libro abierto en un atril, y le dijo al discípulo, de momento ni lo toques, no lo leas. Y el buen discípulo pues hizo justamente eso, lo contrario, lo tocó y a partir de ahí le llegaron todas las cosas que le llegaron, que bueno. Y entonces, detrás del tercer objetivo habrá toda una serie de cosas que yo desconozco y prefiero desconocerlo ahora mismo. Pero desde el punto de vista cercano al momento en el que vivo, en la encarnación en la que me encuentro, despertar los poderes latentes yo creo que es más sencillo, perdón por esa ligereza, ¿no? Que no es tan sencillo. Es ni más ni menos que dejar, como decía Blavatsky, dejar manas inferior ahí embotada, vamos a decir, para estos trabajos inservibles, para estos trabajos exclusivamente, y afilar todo lo que pueda, mana superior, y unirla todo lo que pueda a Buddhi, potenciar toda esa parte más elevada del ser humano, porque eso es lo que va a procesar todo el trabajo necesario para el día a día, que que está hablando, que es la personalidad y que desaparecerá, es lo que parece ser que es lo que quiere, pero a la vez no lo quiere porque tampoco lo hago. Pero entonces yo creo que va todo el tercer objetivo, yo creo que para mí personalmente va dirigido a eso que los autores estaban señalando y estaban marcando. Es decir, hacer el trabajo cada vez más profundo, más incisivo, pero a esos niveles cercanos en los que yo puedo tocar algo. ¿Me entiendes? El despertar los poderes latentes, clarividencia, claraudiencia, mejor no, porque de pronto me pasa como en el sexto sentido, ¿no? Y me daría yuyu el ver cosas raras. Prefiero que no. Bueno, no sé. Claro, es que la idea un poco es justamente en esa dirección que tú dices. ¿Y si realmente el tercer objetivo va encaminado al despertar la naturaleza divina en el hombre? Claro. Y a descubrir lo sagrado que es la vida y la naturaleza. Sí. ¿Por qué nos enfocamos en otro punto que realmente puede ser que eso no tenga ninguna... siempre hay relación de todo, pero realmente eso no es lo importante? Pero ¿sabes por qué puede ocurrir eso, José? Puede ocurrir porque es que quien está tomando parte del asunto es aquel elemento que debe no tomarla, es decir, la personalidad inferior. Quiere protagonismo y quiere sensaciones. Y como dice en la voz del silencio, debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Cuidadito. Entonces, hay que estar despierto, pero el discernimiento viene de esos aspectos interiores más elevados. Esa parte es la que debe dirigir el trabajo, pero para que eso suceda también se tienen que dar otros elementos ahí y demás, ¿no?
Creo que Enrique quería y Ceci Y querían decir algo. Cecilia lleva levantando la mano desde hace un tiempo, ¿vale? Desde antes de que hablara José. De hecho, ya se me durmió un poquito, pero... No, pues un saludo, felicidades. Muy Y buena. nos hemos planteado mucho eso que estás comentando cada vez que tenemos debates con Isaac. Y sí, el conocimiento que no se transforma en sabiduría sigue siendo conocimiento. Y se atora uno ahí, porque el conocimiento es más horizontal, llegas a un tope y pues no pasas al servicio. Luego hay otro problema cuando pasas al servicio, porque si el servicio no es de corazón, es un poco más obligado. Pareciera que la persona ya está rozando lo que sería el... De hecho, te estoy haciendo una pregunta con mi manos inferior, para que no lo vayas a tomar complicado, pero es, o sea, racionalizando demasiado, sabiendo que la mente racional pertenece al manas inferior, no tanto a la parte superior. Pero esta transformación de ese conocimiento en sabiduría solo es cuando empiezas a caminar y tratas de aplicarlo, y al principio es muy egoísta, es una forma egoísta porque, como bien dices, quieres reconocimiento, etcétera. Pero poco a poco vas encontrando el gusto, y a lo mejor tiene que ver con lo que estaba diciendo tu mujer hace rato, cuando comentó que la esencia de lo que has hablado es cómo hacer para pasar para pivotear, o como dijiste, para gravitar lo más que se pueda hacia la parte superior, las experiencias de la parte inferior. Pues ese es el gran problema, el gran reto, la gran complicación, sobre todo en un mundo actual en donde se ha invertido tanto en lo inferior y nomás te descuidas un poquito y ya estás otra vez, ya estás contaminado. Como bien decías de la voz del silencio, ¿no? Hay quien busca, yo estaba buscando serpientes y me encontré una flor, dice, no, pues es al revés. Yo estaba buscando la flor y me encontré una serpiente. Sí. Entonces uno se hace un lío con las palabras, con la publicidad, con los libros que hay, que aparentemente son espirituales, pero en el fondo no lo son tantos. Entonces es complicado. Tu tema es complicado y es uno de los temas centrales que yo creo que todos deberíamos meditar. ¿Cómo hacer práctico el estudio? Y luego lo que se dice es que mientras vas creciendo se van activando sentidos superiores. Eso es inevitable. Lo que no debe uno hacer es activarlos sin haber crecido, que también ya lo estás diciendo, y creo que es muy sabio comentarlo. También lo dice Krishnamurti en el pequeño libro de los pies del maestro. No pidas poderes, espérate que tengas el desarrollo suficiente. La explicación es muy sencilla. Cuando estás vibrando todavía muy bajo, estos poderes están contaminados también, porque también hay contaminación en la parte etérica, sobre todo en la parte astral, que es la inmediata. Entonces, todo esto lo podemos comentar en una tertulia de teósofos, porque sabemos unos más, otros menos, unos más horizontales y otros menos estos temas, y siempre es muy aleccionador tocarlos. Y luego al final, pues nos da mucho gusto verte dando una charla, o sea, Uy, sí. A mí me da... Y qué bueno que diste la charla, y si das otra, pues estaremos aquí pendientes de que la des. Un abrazo. Sí, un abrazo a todos, en especial a ti y a José Luis. Gracias, muchas gracias y un saludo, Ceci, y me alegro de verte, aunque solamente sea por un pequeño recuadrito. Sí, muchas veces está Enrique presente, estoy oyendo, ¿no? Nos metemos los dos para no ocupar dos espacios. Sí. Pero aquí estamos, un abrazo. Pero vamos a ir al sistema de UCI, que estaba usando su propio ordenador, ¿verdad? Sí. Saludos y gracias por todo. Gracias. Saludos. Gracias. En relación a lo que estabas comentando, Enrique, yo recuerdo cuando en los inicios del contacto con la teosofía y vi por primera vez en un seminario, que tú conocerás mucho mejor eso, cuando Isaac iba con aquel armatoste del retroproyector y todo ese tipo de cosas. Recuerdo que era el 95. En enero del 95 fue la primera vez que vi a Isaac. Bueno, Uzi y yo vimos a Isaac, ¿no? Y era sobre la sombra en el ser humano. Entonces, a mí aquello, honestamente, prácticamente, bueno, un 10% quizás sería mucho de lo que yo me enterara, o algo así. Pero aquello fue un detonante muy interesante, porque en el trabajo que se presentaba de Jung en conexión con la teosofía, para mí eso fue muy inspirador, porque hasta donde yo podía llegar y hasta donde yo podía elaborar el trabajo,
descubrí que lo que decía Jung, es decir, no hay que mostrar la máscara de ser bueno, hay que ser bueno, que eso es la forma externa, es la forma del dogma, del ritual. Hay que ser completo, creo recordar lo que decía Jung. Entonces, ahí, tú lo sabes, Cecita lo sabe mejor que yo, ¿no? En ese ser completo hay todo un trabajo muy elaborado de integración de las polaridades, de los diferentes aspectos de nuestra psique, ¿no? Y para mí eso fue una base muy sólida. Yo trabajé como pude e hice lo que pude para, porque evidentemente en esa época yo tenía 34 años, 34 años, 33 años, para 34. Entonces yo era muy jovencito y evidentemente pues yo iba arrastrando, supongo yo que a esas edades se arrastran muchas cosas. Entonces, cosas que se demandaban atención, cosas que se demanda trabajar, ¿no? Entonces, conectando con lo que tú decías de cómo hacerlo, yo para mí, una de las herramientas que para mí han sido esenciales y siguen siendo esenciales en conexión conmigo mismo es ser honesto conmigo mismo. Otra cosa es que me equivoque en hacerlo, o lo haga mal, o tenga, como diría Isaac, mi flojera, ¿no? Que creo que se dice por México. Pero la honestidad, la sinceridad y hasta donde se puede la constancia, yo creo que es, y no lo digo yo, lo dicen las enseñanzas, es la fuente fundamental para el trabajo. Si hay honestidad, hay sinceridad, hay ese cierto equilibrio, yo creo que las cosas se van resolviendo más o menos, sin ninguna otra pretensión, simplemente el poder seguir caminando y poder hacer lo que se supone que se espera que tú debes hacer en tu vida, encontrar el sentido de lo que tienes que hacer y, bueno, y hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo decir. Hola, hola. Hola, hola. José Luis, quisiera hacer algún otro comentario. Este asunto de no quedarse simplemente en el conocimiento, sino que integrarlo, ya viene de lejos. Yo recuerdo haber leído que Sócrates ya criticaba a los sofistas y él decía de que no hay que ser sofista, hay que ser filósofo. Filósofo es el que ama la sabiduría. Es decir, si tú amas la sabiduría, evidentemente, pues tu comportamiento tiene que estar de acuerdo al conocimiento que tienes. En cambio, los sofistas eran aquellos que saben, tienen una buena capacidad oratoria, saben mucho y pueden defender cualquier historia, cualquier asunto. Tanto les da defender una cosa como la otra. Y curiosamente, estamos en una sociedad donde lo que importa muchas veces es el saber debatir. Incluso en las universidades se crean torneos para debatir entre estudiantes, a ver quién gana, y un tema, pues uno lo defiende y otro lo critica. O sea, tanto da que estés a favor de ese asunto como si no. La historia se trata de que tienes que argumentar para convencer. Entonces, ese es el sofismo, ¿no? Y tenemos que huir del sofismo, no del sufismo, del sofismo. O sea, la idea sería el conocimiento, ser amante del conocimiento, ser amante de la sabiduría e integrar todo aquello que conocemos. Y respecto a lo que Josefa comentaba antes del tercer objetivo de la sociedad, el tercer objetivo no habla de despertar los poderes latentes. Dice, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. O sea, investigarlos que no despertarlos. O sea, el despertarlos vendrá en la medida en que nuestra conciencia se vaya desarrollando, que nosotros vayamos evolucionando. Entonces, hay la primera parte que es el estudio de las leyes de la naturaleza. Dice el estudio de las leyes inexplicadas. Claro, las leyes inexplicadas a nuestro nivel va a ser quizás bastante complicado que nosotros seamos capaces de investigarlas y de explicarlas. Pero es muy importante el conocer las leyes de la naturaleza, porque en tu intervención, en tu charla, ha habido un momento que hablabas de que
tenemos que ser colaboradores de la naturaleza. No sé en qué diapositiva lo tenías, pero ponía colaborar con la naturaleza. Y la única manera que podemos colaborar con la naturaleza es conocer las leyes de la naturaleza. Y conociendo de las leyes de la naturaleza y observándolas es como nosotros nos vamos a ir desarrollando y colaboraremos con esta evolución del universo, ¿no? El no conocer las leyes e incluso el no cumplirlas tiene un efecto, digamos, entre comillas, positivo, y es que va a generar en nosotros sufrimiento. Y no es que nadie nos castigue, simplemente es el efecto lógico de incumplir una ley, te viene un sufrimiento que lo único que tiene que ocurrir con el sufrimiento que tenemos es que precisamente aprendamos de él para, a través del sufrimiento, llegar a conocer la ley. O sea, cuando sufrimos significa que estamos violando la ley. Cuando obtenemos cierta satisfacción, las cosas nos van bien, es porque estamos siguiendo el curso de la ley. Y por eso yo creo que este tercer objetivo de la Sociedad Teosófica también es muy importante. En la medida que nosotros comprendamos y observamos las leyes, estamos haciendo una evolución también en nuestro nivel de conciencia. ¿Puedo decir una cosa al respecto, José Luis? Sí, sí, sí. Porque la idea que ha lanzado Ramón me parece muy interesante. En 1888, Blavatsky comentó en una carta donde decía que el haber presentado en sus momentos esos fenómenos y todas aquellas cosas que se generaron al principio de la Sociedad Teosófica respondía a la idea que ella creía que habría mentes inteligentes para poder investigar sobre ese tema, para poder eliminar todas las creencias y dogmas que nos perjudicaban, como es la creencia de que esto es obra de solos milagros, de que no tiene que ver con cosas sobrenaturales. Y se trataba de una investigación. Por eso me ha parecido muy interesante el comentario que ha hecho Ramón, porque se trata de investigar. Y al investigar nos vamos a quitar muchos dogmas y creencias que nos están limitando para reconocer esa naturaleza divina en nosotros mismos. Y no tiene que ver con esos poderes inferiores, siddhis inferiores. Tiene que ver con mucho más allá. Ellos que querían que un ciclo de investigación oculta, de eso se trataba cuando trajo el mensaje Blavatsky. Y por eso es tan importante este punto. Es realmente, yo creo que no podemos hacer de menos para nada el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica. Los tres tienen que ir en conjunto, los tres tienen que ir a la vez. Porque se trata de una investigación, no se trata de adquirir poderes, sino de diferenciar los siddhis inferiores de los superiores. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que saber. Y creo que si Blavatsky comenta en esa carta de 1868 que fracasó debido a nuestros desconocimientos, debido a nuestras creencias en los milagros y debido a nuestras, a todo lo que estamos condicionados, qué bueno que yo creo que ya estamos en una etapa donde realmente tenemos que sobrepasar esas creencias, ¿no? Y se trata un poco de avanzar e investigar. Gracias, Ramón. Me ha parecido muy interesante tu idea. Y un último comentario, si no hay alguna cuestión más que decir. Un último comentario antes de cerrar. Ya son las 8:02. Referente a ese aspecto importante de manas, ¿no? De manera muy, muy resumida, vemos como en el Mahayana, en la tradición mahayana, los discípulos buscan el desarrollo de la bodhicitta, que es la mente dedicada a alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los demás de la manera más efectiva. Decía, en dirección hacia el bodhisattva, en dirección hacia ese aspecto que evidentemente la teosofía no difiere. Es decir, la teosofía va en la misma dirección. Y podemos encontrar un aspecto, no sé si igual, pero muy parecido, por lo menos a considerar,
vamos a decir, en los textos teosóficos, ¿no? Que es Manas Taihasa. Es decir, literalmente el Manas radiante, un estado del ego superior que solo los más grandes metafísicos, bien así definido, son capaces de concebir y comprender. Es el alma humana Manas iluminada por la radiación de Buddhi. Es decir, sería exactamente o muy parecido a esta mente bodhicitta de la que tanto habla el budismo y de lo que tanto intentan conseguir para realizar ese trabajo y esa ayuda hacia la humanidad, ¿no? En el Manas Taihasa o Taihasi iría, vamos a decir, paralelo en esa dirección. Es decir, yo creo que lo interesante del estudiante teosófico, cada uno a su manera hacerlo, es desarrollar ese tipo de mente iluminada, radiante, ¿no? En conexión muy cercana o directa con Buddhi, para realizar todo este trabajo que se nos está pidiendo que hagamos. Porque los grandes seres hicieron el esfuerzo a través de otras grandes almas, de tal manera que la transmisión ha llegado hasta nosotros. Pero esa transmisión no debería ser simplemente pues, un continuar, pues hacer de un trabajo una actividad. Trabajo y actividad son dos cosas muy diferentes. Una actividad es un pasar el rato. Un trabajo es algo mucho más profundo y más serio, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver esa relación del Manas Taihasa con la bodhicitta, ¿no? Del budismo. Y simplemente es eso. José Luis, muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo y que te veamos pronto por aquí. Por Alicante, claro. ¿no? No, por Alicante y por el WhatsApp. Hoy por el bueno, WhatsApp, por el Zoom. Por el Zoom, se me salía. Vale. Con bueno. Alguna otra... Lo veremos cada mes. Ah, pues ya está. El agradecimiento es mío. No, de eso nada. Porque, muchas gracias. Eso es una forma de compartir con otros hermanos, con otros compañeros de Teosofía, un trabajo que de otra manera tendríamos que hacer en el local nuestro, ¿no? Pero ya veo que como no venís, pues tendremos que ir nosotros aquí. Eso es, ya que no podemos. Bueno. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Está Juan Plata pidiendo hace mucho tiempo, queriendo hablar. Ah. Sí, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, pues nada, sí, menos mal que me ha visto alguien, digo, me van a cerrar sin poder hablar. Bueno, quería comentar solo una historia que me pasó. Bueno, antes de todo, en la penúltima diapositiva que has puesto, en la penúltima, yo me gusta lo que has puesto, lo comparto perfectamente, aunque yo añadiría también la imaginación, que para mí es muy importante en ese esquema, siguiendo ese esquema, pero añadiendo la imaginación. Y luego voy a contar una historia. Bueno, una historia que me pasó en Paraguay. Y ya hace... Bueno, yo llevo con estos estudios y con otros estudios buscando este conocimiento que digamos que a todos nos gusta o nos inquieta o pretendemos tener, aproximadamente hace unos 45 años o cosas así, o sea que ya llevo algún tiempo. Entonces, después de este tiempo, claro, alguna cosilla sé, alguna cosilla he aprendido. Pero la cuestión es la siguiente. Hace algún tiempo en Paraguay estoy caminando por la calle y en un pueblecito perdido. Bueno, no era ni pueblecito siquiera, realmente era como una aldeilla, bueno, no lo sé. Y yo me separé de los turistas y me fui a dar una vuelta porque, bueno, hay veces que me gusta alejarme un poco de lo que enseñan habitualmente y dar una vuelta. Y se acercó a mí un hombre. Me quedé asombrado porque era un indígena bastante grande, muy grande, pues no sé, un 80 y algo, casi 1,90,
no de estos chiquititos, más bien lo contrario. Yo no sabía que hubiera indígenas tan grandes. Corpulento, era un armario ropero, era una cosa inmensa. Yo no sé qué clase de indígena es. Con la clásica, una manta de estas de colores que llevan por encima y un gorrito, con la piel muy oscura, los ojos negros y el blanco de los ojos, el blanco no era blanco, era rojo. Muy extraño, el blanco era rojo. Y se acerca a mí y me quería vender un souvenir, que era como una flautita de estas, que no sé cómo se llama, es una flautita que tiene varios tamaños, que no sé cómo se llama. Bueno, y bueno, se acercó a mí, no me dijo nada, pero me miró a los ojos y yo lo miré a él a los ojos detenidamente. Él también me miró, no me quitó la vista de mis ojos, yo de él, y ahí intuitivamente me di cuenta que él sabía más que yo. Yo no sé hasta qué punto él tiene algún conocimiento de algo, pero es la primera vez y la única que he visto la inocencia de un bebé en un adulto. Cuando nosotros nos fijamos en los bebés, el bebé tiene una mirada distinta a nosotros. No tiene la misma mirada que nosotros. Ese hombre sí la tenía y no se me ha olvidado esa mirada. No se me ha olvidado. Es la única vez que he visto la mirada de un bebé en un adulto, en un hombre de 1,90, casi. Y ahí me di cuenta intuitivamente que él sabía muchísimo, que él era una cosa distinta, que él tenía un conocimiento, y digo, alguna diferencia debe haber, porque él lo que me transmitía con la mirada era una cosa impresionante, una profundidad enorme. No me dijo ni pío, yo tampoco. Se dio media vuelta y se fue. No hablamos nada, desapareció. Pero me enseñó muchísimo, y yo me di cuenta, en varios segundos me di cuenta del conocimiento que tenía él, que yo no tenía después de muchos años estudiando y viendo cosas, investigando cosas. Luego, estoy seguro que hay una gran diferencia entre seres como él y seres como yo, por ejemplo. Y no es el estudio, porque él no me dio la sensación, posiblemente no supiera ni leer. Luego, algo hay importantísimo, y eso se me quedó grabado. Y eso es de una trascendencia muy grande, digna de estudiar y tener en cuenta. Simplemente era contar esa historia. Ya está. Muy bien, Juan. Gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti, José Luis. Me ha gustado la charla. Gracias, Juan. Bueno, pues yo creo que siendo las 8:11 podemos cerrar aquí ya este pequeño encuentro. Y nada, una vez más, gracias por haber estado y haber compartido este momento, humilde trabajo que he presentado. Simplemente.